avisarme. Mira, y me lo anotaron y todo, y yo me entusiasmo y me olvido. Bien, ahí está. Entonces les decía que lo importante para identificar una bacteria, para trabajar en identificación de bacterias, es saber qué tipo de material recibimos y cuál es el objetivo, porque a veces yo voy a simplemente tener que buscar ausencia de determinados microorganismos. Por ejemplo, en una muestra de agua voy a pedir que no tenga coliformes, ¿sí? Entonces no me importa cuál es la bacteria. Si ya tiene una bacteria coliforme, ya directamente es no apta y no necesito identificarla. O por lo menos a priori no necesitaría identificarla. En cambio, si me viene una muestra de materia fecal, obviamente va a tener coliformes. Yo lo que voy a tener que buscar es que no sean patógenas. Y ahí sí voy a tener que saber cuál es. Bien, en realidad voy a buscar si está alguna de las patógenas. ¿Sí? Escherichia coli enteromolítica, enteroagregativa, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la muestra que yo recibo y al objetivo que tiene mi pesquisa, va a ser el rumbo que va a tomar mi investigación, pero como les decía la vez pasada, es una tarea de detectives. Bien, lo primero que vamos a hacer es, cuando recibamos la muestra, ver si está en condiciones de ser analizada. Y esto, que parece una pavada, que parece mínimo, es importantísimo. Esto nosotros lo llamamos etapa preanalítica. ¿Por qué? Porque si nos trajeron una muestra, por ejemplo, una orina para analizar, en un envase que no es estéril, va a estar contaminada. Entonces, lo que yo haga no va a servir, no le va a servir al paciente, no va a ser representativo, va a ser una pérdida de tiempo y de recursos. Y sobre todo, no solo mi tiempo profesional de analizar la muestra se va a perder, que eso sí es importante, sino que el paciente va a perder muchos días de recibir tratamiento si lo necesita. Entonces, si viene una muestra destapada, chorreada, mal identificada, mal recogida, si viene una muestra de industria, por ejemplo, con el envase dañado, ¿sí? O una muestra de agua que no tenga bien puesta la tapa o que esté en un frasco de mermelada. Yo les cuento cosas que me han pasado. Me ha pasado recibir muestras de orina en botellas de Coca-Cola, por ejemplo. De las descartables, o recibir, y esto es buenísimo, ya van a estudiarlo más adelante quienes, digamos, quienes tengan esta incumbencia, para tomar una muestra de orina, para buscar microorganismos, hay que eliminar el primer chorrito, porque eso arrastra toda la flora de piel, y, eh, y después juntar la muestra. Con 10 mililitros alcanza. No hace falta que les traigan una botella grande, que a veces sí pasa y eso hay que rechazarlo, porque no es estéril el recipiente. Si uno busca microorganismos, necesita recogerlos en envases estériles. Eh, y a veces si una mujer está menstruando, tiene que usar un tampón para poder juntar la muestra. Y me ha pasado de recibir el tampón directamente, un frasco con tampón, un frasco con orina o solo el tampón. O sea, es muy difícil dar las indicaciones para tomar las muestras. ¿Sí? Y que el paciente, a veces los pacientes entienden y a veces los pacientes realmente tienen muchas limitaciones culturales y les cuesta un montón entender. Y si nosotros recibimos una muestra que juntaron mal, les podemos hacer un daño muy grande, pues les vamos a dar un resultado que no les va a servir y quizás hasta los medican de una manera en la que les genera un daño mayor. Entonces, lo primero, y esto es importantísimo, es ver que la muestra esté en condiciones de ser analizada, ¿sí? Que venga en un envase estéril. Por ejemplo, si vamos a hacer algún producto final que ya esté terminado, que nos envíen el producto. No, que el muestreo lo hacemos nosotros. ¿Sí? En microbiología siempre lo vamos a hacer mucho mejor y mucho más cuidado, a menos que haya un procedimiento claro, conciso, evaluado para tomar la muestra, para hacer el análisis. Quizás muchos de ustedes trabajan en industria farmacéutica y vieron que son muy estrictos los procedimientos y existe la posibilidad de tomar dentro de la línea de producción muestra o hacia el final. Frasco estéril para hacer ionograma. Sí, no, ojo, ojo, ojo. Eh, para microbiología necesitamos que todas las muestras las manden en frasco en envase estéril. No hay, digamos, no hay mejor forma que un envase estéril porque sabemos que no va a tener agregados microbianos de otro tipo, sino que los microorganismos que nosotros podamos identificar estén en la muestra y no que sean ambientales o que sean de, bueno, de un frasco que estuvo destapado o que alguien lo estuvo tocando y entonces tenemos
microorganismos que son flora normal y que no deberían estar en la muestra si fue bien tomada, y estaríamos suponiendo una infección oportunista, cuando en realidad lo que tiene es una contaminación. Bien. Con respecto, ustedes leyeron la pregunta del comentario de Gabriela, por las dudas, si alguien no lo comprendió, para hacer otras pruebas de laboratorio no es necesario, no es obligatorio que sea estéril el envase, por supuesto que esté limpio. Una botella de agua es mucho mejor que una botella de jugo de frutas o de alguna gaseosa, pero para microbiología necesitamos que sea un envase estéril, ¿sí? Si es un material de punción que punzaron digamos, en una institución sanitaria, ya va a venir protegido. Pero si es un material de punción que se toma en un consultorio y ustedes después lo tienen que trasladar, tiene que ser un envase estéril. Si ustedes van a hacer control de calidad, sí se puede hacer. Control microbiológico de agua, por ejemplo, no, del lugar donde trabajan o de la casa de ustedes, ¿sí? Van a tener que usar envases estériles y seguir un procedimiento para juntar esa muestra para que no dé falsos positivos, que no dé interferencias. Entonces, lo primero, lo más importante, recibir la muestra y verificar que esté en condiciones. Y que esta muestra venga acompañada de la información que nosotros necesitamos. ¿Qué información necesitamos? Y saber de quién es la muestra, si es de un individuo, si es de un proceso, de qué proceso es, si es de un alimento, de qué alimento es, digamos, más allá de todos los datos para identificarla, saber qué se está buscando. Si es ausencia de microorganismos, si es un paciente, qué diagnóstico tiene, porque eso nos va a orientar a la búsqueda. Bien, lo primero que vamos a hacer, primero, y acá no está, y está bueno que, digamos, que todos se den cuenta que no está, ¿qué es lo primero que voy a hacer antes de sembrarla? Tengo mi muestra y tengo que elegir dónde la siembro. ¿Qué es lo primero que hago? ¿Hay que hacer un gram? Un gram. Lo primero, ¿sí? Me llega la muestra, veo que está en condiciones, pasa la inspección, el punto de control, y lo primero que hago es un gram, siempre. ¿Por qué? Porque el gram me va a dar un montón de información. ¿Se acuerdan qué información del gram? Pueden Y sí, te anotar. da El las tipo de pared propiedades, y las la forma. propiedades tipo de físicas de pared, la ¿qué pared. más? Y La forma de la morfología. bacteria. O sea, la forma de la bacteria, la pared, ¿qué más? Eso es básico. Y, por Y la ejemplo, me va a composición. mostrar, No. ¿cómo? Si es una muestra natural, me va a mostrar si están, por ejemplo, si son estreptos o si son estáfilos. Bien, también me va a mostrar si es una muestra biológica que viene de un ser vivo, si hay infección, ¿sí? Digamos, con las bacterias yo voy a ver las células blancas, por ejemplo, los glóbulos blancos, los piocitos y demás. Pero en principio, lo más importante que me va a dar el gram es esto que decían ustedes, la forma y el tipo de pared. Y gracias a ver si es gram positiva o negativa y qué morfología, y qué morfología tiene, yo ya voy a empezar a sospechar. En principio, gracias al gram, voy a hacer primero el gram y de ahí voy a elegir dónde la siembro, ¿sí? En qué tipo de medio de cultivo. Y voy a hacer dos cosas, o voy a tener dos objetivos mi primera siembra. Uno es hacer que crezcan las colonias, o sea, tener muchos individuos iguales, ¿sí? Ese va a ser el primer objetivo de sembrar. Yo voy a magnificar la cantidad de individuos que tengo. Es como usar un parlante, un amplificador para la música. Bueno, lo mismo voy a hacer en la placa. Como yo voy a esas bacterias las voy a estirar mucho, de cada una o de cada dos me saldrá una unidad formada, digamos que serán unidades formadoras de colonias, voy a tener una colonia. Entonces voy a potenciar la cantidad de microorganismos que tengo, por un lado. Ese es el objetivo de la siembra. Y después voy a tener también el otro objetivo, que es el aislamiento. Obtener colonias aisladas, porque yo no puedo hacer pruebas de un bodoque de colonias. Yo necesito tenerlas de a una para hacer las pruebas. ¿Sí? Entonces, la voy a sembrar para tener muchas bacterias y aparte para que me queden aisladas para poder hacer pruebas. Puede ser, depende cómo sea mi rutina de trabajo y las bacterias que estoy buscando, que de una bacteria, ¿sí? De la siembra inicial, yo elija pasarla a otro medio de cultivo para hacer otra siembra. Y esto es porque a veces necesito
digamos, aprovechar las propiedades que tiene el medio de cultivo de ser selectivo y ser diferencial para obtener más información, ¿sí? A veces las tengo que hacer una resiembra en otro medio de cultivo porque mi cultivo tiene más de un tipo de colonias y yo tengo que separarlas, ¿sí? ¿Es común que tengan más de un tipo de colonias? Y depende qué tipo de muestra sea. Si es una muestra de industria, sí, digamos, materia prima, sí, podría ser. Si es una muestra que está contaminada también. Si es una orina, es rarísimo, a menos que sea un paciente anciano, ¿sí? Los pacientes muy añosos suelen tener poliflora. Si es una muestra que estuvo bien tomada de una persona que no es muy añosa, debería tener un solo microorganismo dominante, ¿sí? Entonces, es importante saber qué tipo de muestra tengo para ver si no está contaminada y seguir adelante. Si yo trabajo con materia fecal, voy a tener un montón, ¿sí? Un montón de bacterias diferentes. Por eso, la estrategia que usamos es distinta, ¿sí? Inhibimos algunas en la primera siembra. Bien, entonces, tengo mi colonia aislada, la pasé a mi medio de cultivo que me va a dar más información, medio de cultivo selectivo y diferencial, y puede ser que con eso ya me alcance para identificarla, ¿sí? O puede ser que tenga que hacer más. Por ejemplo, si es un hisopado de garganta, si un hisopado faringio, y yo miré el gram y vi que eran cocos gram positivos, ¿qué hago? La voy a sembrar en un medio de cultivo que es agar sangre. ¿Sí? Y si yo veo que es beta hemolítico y vino de la garganta, y sí, y es un coco gran positiva, beta hemolítico, voy a sospechar que es un piógenes, ¿sí? Y solamente por ver la hemólisis en este agar. Entonces, ahí se terminó mi estudio. ¿Bien? ¿Quedó claro esto? Ok. Ahora, si yo vi una bacteria que era un bacilo y que era un bacilo gram negativo, o sea que lo veía rosa, lo aislé y yo ahí tendría que empezar a ver si es enterobacteria o no. ¿Te acuerdas de esa familia que tiene un montón de características y un montón de integrantes? Que son de las más, digamos, con lo que más trabajamos en el laboratorio de microbiología, por lo menos clínico, ¿sí? Entonces, llegué hasta este punto y ya sé que tengo un bacilo gram negativo, bueno, tengo que seguir estudiando. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, voy a agregar más, porque con la información que tengo hasta acá, no me alcanza para saber. Imagínense que es una orina y hay un montón de bacterias de esa familia que generan orinas, más la pseudomona, que era también un bacilo gram negativo, que generan, que, digamos, que pueden producir orinas. Entonces, a llegar hasta acá no me sirvió para identificarla. Tengo que hacer algo más. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer pruebas bioquímicas. Esto de las pruebas bioquímicas son baterías de varios tubos que me dan información extra, ¿sí? Ahí voy a aprovechar las características bioquímicas, metabólicas de las bacterias para poder identificarlas, ¿sí? Entonces, ya de acá a acá tengo un día, de acá a acá tengo otro día, de acá a acá voy a tener otro día, y esto lo voy a cultivar, voy a tener un día más. Bueno, cuando da negativo es más cortito, cuando es una bacteria fácil de identificar es más cortito, cuando es una bacteria más común, ¿sí? Me va llevando más días, y esto no quiere decir que en el laboratorio de microbiología están trabajando mal y me demoran el resultado. Son seres vivos, hay que dejarlos crecer. Y si yo tengo unas bacterias y las puse en un medio de cultivo, quizás selectivo o diferencial, no voy a tener bacterias a los 20 minutos ni a las 5 horas para poder evaluar lo que pasó. Las voy a mirar recién al otro día, porque en general tardan entre 18 y 24 horas en desarrollar una buena cantidad de colonias que me den información valiosa, ¿sí? Que no me haga equivocar. Y es por eso que se van demorando los análisis en el laboratorio de microbiología. Bien, llegamos a este punto donde tenemos un montón de tubos con un montón de pruebas que ahora vamos a ver. Las vamos a poner en la estufa. Yo no lo dije, y esto quizás no lo saben todos, entre este paso y este paso, y entre este paso y este paso, yo voy a cultivar las bacterias. Como las puse en el medio de cultivo, las voy a poner en una estufa a 37 grados para ver, digamos, para favorecer el crecimiento de las bacterias. Puede ser que esté sospechando bacterias anaerobias y las tendré que poner en una jarra o en una lata con alguna sal que me reduzca el oxígeno, ¿sí? Para generar anaerobiosis. Puede ser que sean microaerófilas y en general, como las aerobias y las microaerófilas crecen divinamente con menos oxígeno, uno las cultiva directamente así. ¿Sí? Cuando son placas, en general lo que hacemos es ponerlas en una jarra o en una lata con un poquitito de
con una vela chiquitita que consuma parte del oxígeno y de esa manera crecen todas las que son aerobias. Bien, y las tenemos que dejarlas crecer de un día para el otro. Entonces llegamos hasta acá donde hicimos muchas pruebas, las vamos a mirar al día siguiente, vamos a interpretarlas, ¿sí? Vamos a interpretarlas. Hay tablas que dicen, bueno, tal bacteria, tal prueba la da así. Hay la mayoría, el 90%, el 95%, el 99% da así. ¿Sí? Acuérdense que ellas se equivocan mucho, tienen muchas mutaciones, así que no es 100% que todas las bacterias de todas las especies, de todos los géneros cumplen con lo mismo. ¿Sí? Es lo habitual, uno toma como referencia lo habitual. Entonces, leo las pruebas, las interpreto, hago el informe y ya sé qué microorganismo tengo. Y una vez que sé qué microorganismo tengo, hago el informe. ¿Sí? Lo escribo bien, correctamente, género y especie con mayúscula, con itálica o en cursiva, eso depende cómo nos toque. Bien, vamos a seguir un poquito este camino. Perdón, vamos a empezar con esto, porque los medios de cultivo selectivos, diferenciales y demás, ustedes ya lo vieron, vamos a, el hemolítico también, igual me parece que vamos a tomarnos unos minutos si necesitan, pero vamos a empezar con esta parte que es la que no vimos, ¿sí? Y con algunas pruebas más que quizás se pueden hacer por acá. Bien, empecemos con las pruebas. Las pruebas bioquímicas, ¿sí? Nos ayudan a ver qué les pasa a las bacterias en cuanto a su crecimiento, ¿sí? ¿Qué características tienen? Tanto biológicas como bioquímicas o metabólicas, ¿sí? Y aprovechamos las enzimas. Y, por supuesto, esto no tiene que ver con pruebas bioquímicas porque están todos destapados. Esto no tiene que ver con pruebas bioquímicas porque están destapados. Esto podría ser, porque son medios de cultivo conocidos, y esto también podría ser. ¿A qué voy con esto? Que nosotros cuando trabajamos en química analítica, no es tan relevante tapar los tubos. Cuando trabajamos en microbiología, todo tiene que estar tapado, todo. ¿Sí? No podemos permitirnos contaminar una muestra, porque eso va a hacer que una persona se quede sin su resultado o se demore. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Para eso trabajamos en cabinas de seguridad, pero también con zonas de seguridad. Si trabajan con un mechero común, el laboratorio, el Bunsen que tiene fuego arriba, necesitaríamos tener llama azul para poder asegurarnos de que la convección del aire hace que los microorganismos no contaminen nuestra área de trabajo que va a ser al lado del mechero. ¿Sí? Entonces, llama azul. Bien. Las pruebas bioquímicas, ¿para qué sirven? Bueno, vamos a usarlas para identificar los procesos metabólicos a través de cambios, a través de reacciones químicas, a través de identificación de enzimas, a través de identificación de productos intermedios o de secuencias de reacciones químicas. Y esto tiene que ver con el tiempo. Bien. Una de las principales pruebas que se hacen es las pruebas para enterobacterias, que son las que vamos a ver ahora. Por las dudas, si alguien no estuvo la semana pasada, miren, porque acaba de llegar mi familia. Denme un segundito. Disculpen, mi hijo viene de vacunarse y quería saber cómo estaba. Enterobacterias. Bien, ahí lo escribí bien. Las enterobacterias son una familia muy grande de muchas bacterias que todas son bacilos gram negativos. Y es muy común que se las identifique por pruebas bioquímicas, en particular en clínica, en particular en orinas. ¿Sí? Y para eso se usan diferentes tubos. Con 4 tubos nos arreglamos y ahora les voy a mostrar cuáles son. Uno de esos tubos se llama TSI. TSI, agar, triple azúcar, hierro. ¿Sí? Esto quiere decir que estos agares de pruebas bioquímicas que se ponen en tubos, muchas veces no vamos a poder informarlos como positivos o negativos. ¿Sí? Son positivos para una prueba, negativos para una prueba, porque muchos de estos, para poder optimizar el recurso que tenemos, lo que hacen es hacer en el mismo tubo varias pruebas. ¿Sí? Entonces, en este caso nos encontramos con un agar que tiene hierro y que tiene 3 azúcares, pero que nos sirve para hacer 3 pruebas. ¿Sí? Permite la capacidad de producir ácido, la capacidad de producir gas, ¿sí? Y la capacidad de fermentar azúcares. Acá tenemos, todos estos, toda esta variedad es el mismo tubo, TCI, que es este rojo de acá. ¿Sí?
Acá este rojo medio naranjita dio rojo acá arriba, dio amarillo acá, se quebró acá, tiene negro acá, ¿sí? Tiene amarillo solo abajo. Entonces vamos a empezar a ver un poquito eso. En la guía de trabajos prácticos, en la segunda parte, que no es la que rindieron hoy, tienen estas pruebas, ¿sí? Igualmente, yo obviamente les voy a recomendar que lean la guía, pero les voy a recomendar mucho más que miren los videos, ¿sí? Eso los va a ayudar mucho más. Bien. Bueno, ¿qué es el TSI? El TSI es un medio de cultivo que nos permite hacer 3 pruebas, ¿sí? Es un medio que se pone, perdón, voy a volver porque alguno quizás no lo vio nunca, este tipo de disposición del agar se llama pico de flauta y se puede sembrar solo en el pico, se puede sembrar en el pico y en el fondo, pinchándolo, se dice con el hilo que ustedes estudiaron para hoy, ¿sí? Entonces va a haber pruebas que se hagan solo en el pico y va a haber pruebas que se hagan en el pico y en el fondo, ¿bien? Este es un agar, en este caso es un agar sólido que se usa en tubo, ¿bien? Bueno, permite evidenciar la producción de gas y la producción de ácido a partir de glucosa. Yo sé que no se van a acordar las enterobacterias, pero todas las enterobacterias fermentan la glucosa. Si no fermentan la glucosa, no es enterobacteria. ¿Sí? Es una de las definiciones de la familia. Entonces, a partir de la glucosa, que todas deberían fermentar, voy a evaluar la producción de gas y de ácido. ¿Sí? Pero aparte, como el medio cultivo tiene sacarosa y lactosa, también voy a ver si pueden fermentarlas. ¿Sí? Y también voy a identificar si se produce sulfuro de hidrógeno. ¿Cómo voy a hacer todo esto? Bueno, esto es lo que les acabo de decir, solo que lo tienen en resumen. ¿Cómo voy a hacer esto? Acá. Voy a tener mi tubo de TSI con pico de flauta y con fondo también, ¿sí? Entonces, voy a tomar mi bacteria de la placa de cultivo, una sola colonia, voy a pinchar el fondo y voy a estriar sobre la superficie. Este es el dibujito que tienen en la guía. Lo tienen pinchado al fondo y estriado sobre el pico de flauta, ¿sí? Y lo voy a incubar en la estufa de cultivo a 37 grados durante un día. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que como produce ácido se ponga amarillo, ¿sí? Perdón, yo me lo salteé porque no los quiero demorar acá, pero van a ver que en el fundamento tienen digamos, que debería tener el medio cultivo y qué colorante tienen. Porque ese colorante es un indicador de pH, ¿sí? En este caso es rojo fenol, después van a ver que en la guía les aparecen todos los colorantes de todos los medios de cultivo. Lo interesante es que el medio de cultivo solo es rojizo, pero cuando fermenta alguno de los azúcares se pone amarillo, ¿sí? Porque baja el pH. Entonces yo voy a ver un amarillo o abajo, si fermenta en anaerobiosis o en todo el tubo, si fermenta en aerobiosis y anaerobiosis, o solo en el pico de flauta si fermenta en aerobiosis, ¿sí? Solo en aerobiosis. Entonces, así voy a empezar a interpretar, ¿sí? Qué pasa en el fondo del tubo y qué pasa en el pico de flauta. ¿Bien? Esto es lo que les estoy contando, no me quiero demorar a leerles, no por no perder el tiempo, sino porque es aburrido que les lea. Pero bueno, ¿qué cosas pueden pasar? Puede pasar que no pase nada y me quede todo rojo, ¿sí? Entonces, en este caso voy a decir dos cosas, o que el agar es viejo, ¿sí? O que las bacterias las maté antes de ponerlas en el medio cultivo. Acuérdense que ustedes saben que antes de usar el ANSA o el hilo hay que ponerlo en el mechero a rojo vivo para incinerar toda la materia biológica. Y si yo no lo dejé enfriar y tomé mis colonias con el hilo caliente, los pude haber matado. Entonces me va a quedar todo rojo, no creció nada. ¿Sí? También voy a evaluar si fermentó. Y si fermentó azúcares, va a producir ácido, se va a poner amarillo. Entonces voy a ver el color. Bueno, acá sí, miren, este fermentó acá en anaerobiosis, ¿sí? Pero no en aerobiosis. O fermentó en aerobiosis y se me puso viejo, me pasé mucho tiempo, ¿sí? Y volvió a ponerse básico. O fermentó en todo el tubo. Y aparte voy a ver si produjo gas. Y ese gas me va a movilizar el agar. Entonces acá, por ejemplo, tengo una cámara de gas. Esta bacteria es muy aerogénica, o sea, produce mucho gas, porque fíjense que desprendió el agar y lo levantó. Pero a veces simplemente producen gas y yo veo que se quiebran, ven como acá,
o se desprenden de las paredes. Y eso también es producción de gas porque las burbujas se acumulan ahí. Bien. Y aparte puedo ver si las bacterias son productoras de sulfuro de hidrógeno. ¿Y eso cómo lo voy a ver? Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que tenía triple azúcar y tenía hierro? Bueno, el sulfuro de hidrógeno yo no lo puedo ver, a menos que use una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Ponerle hierro. El sulfuro de hierro es este negro divino que se formó y yo lo voy a ver. ¿Sí? Entonces, voy a evaluar las tres cosas. ¿Produjo fermentación? Sí, produjo fermentación, quedó amarilla. Este produjo, este no la puedo ver. ¿Produjo gas? Sí, este produjo gas. Este podría ser que produjo gas acá bien chiquitito, este no. ¿Produjo sulfuro de hidrógeno? Y tengo que ver si se formó el sulfuro de hierro. Este no, este sí, también negro. Y así se va evaluando el TSI para cada una de las bacterias que yo pruebe. Fíjense, acá tienen una tabla. ¿Sí? Díganme ustedes qué les parece si alguna de todas estas, ¿sí? Este es el tubo control, que es naranjita medio rojizo, y fíjense, acá tienen, digamos, las lecturas. Fermentación de glucosa, ¿sí? Por ejemplo, bueno, este es muy parecido al que vimos recién. Este quizás es un poquito más diferente, ¿sí? Fíjense, fermentación de glucosa, el 4. A ver, vamos al 4. 4, ¿fermentó la glucosa? Y sí, porque se puso amarillo. ¿Hizo producción de gas? Sí, fíjense, acá tengo una cámara de gas divina, así que sí, tengo producción de gas. Miren ¿tiene producción de gas? Sí, acá se levantó. Tiene producción de gas. ¿Fermentó la lactosa y la sacarosa? Sí, fermentó lactosa y sacarosa porque permaneció todo amarillo, pico y flauta, ¿sí? No se revirtió. En el caso del tubo 2, fermentó la glucosa, pero la lactosa y la sacarosa no, ¿sí? Tenemos acá, pues solo en anaerobiosis, que puede pasar, hay algunas muy poquitas, pero en general cuando no fermentan los tres azúcares se revierte a rosa o se pasa el tiempo. Bueno, ¿y tengo producción de sulfuro en esto, sulfuro de hidrógeno? Y no tengo sulfuro de hidrógeno porque no son negros. Este sí produjo sulfuro de hidrógeno, este no produjo sulfuro de hidrógeno. Este sí, estos no. Bien. Pregunto, ¿alguna de todas estas bacterias que sembré en el TSI, que todos son el mismo medio cultivo TSI, no es enterobacteria? ¿Tengo un tubo que no tenga una enterobacteria? Aparte del tubo control, obviamente. ¿Sí? Si quieren ustedes, si se dan cuenta, si hay alguno, pueden poner el número o pueden poner que no en el chat, lo que quieran. Acuérdense que yo estas las vi y eran bacilos gram negativos, que es lo obligatorio para poder sembrar en este tubo para ver enterobacterias. Acá me dicen el control, obviamente el control lo uso para comparar los colores, y el tubo 1 no es enterobacteria, miren acá, es todo rojo. Entonces vino el 1, ¿fermentó la glucosa? No, ya está, no es enterobacteria. Pero aparte si quiero seguir mirando, ninguna de las pruebas dio positiva. ¿Sí? Exacto. Bettina nos dice, las enterobacterias por definición fermentan la glucosa. Algunas aparte de la lactosa y la sacarosa. Pero la glucosa todas, así que esa no es una enterobacteria. Y así los vamos evaluando, ¿sí? Ahora, yo ya sé que, por ejemplo, agarro el tubo 3 y digo, fermenta la glucosa, produce gas, no fermenta los otros azúcares, eso no lo puedo apreciar, ¿sí? Y, este está mal. Sulfuro de hidrógeno sí produce el 3, miren. Está recontra negro, no hay forma de no verlo. El 5 me dice Juan. No, Juan, mira, el 5 sí fermentó la glucosa. No podemos ver acá abajo si la fermentó, pero arriba sí. Y tiene sulfuro de hidrógeno que produjo y tiene gas. Pero por eso el 5 sí debería ser. En este caso, cuando yo tengo esta duda, que no puedo ver porque, digamos, yo veo arriba amarillo, quiere decir que hay ácido, pero podría ser por lactosa y sacarosa, podría ser una fermentación en un medio de cultivo que no tenga hierro, ¿sí? Una fermentación igual en un medio de cultivo que no tenga hierro. Cecilia me pregunta por la lactosa y la sacarosa. En general se ven en el pico de flauta. Si el pico de flauta, ¿sí?, es amarillo, fermenta lactosa y sacarosa, ¿sí?, que no necesitan oxígeno. La glucosa en general uno la mira bien abajo y el pico de flauta, sacarosa y lactosa también, ¿sí? Esa es la forma más fácil de entenderlos. En el caso que nos decía Juan, yo acá no veo nada acá abajo. Bueno, lo puedo poner en un medio de cultivo que
que no tenga hierro, entonces el sulfuro de hidrógeno no lo vería, no se me pone negro. ¿Bien? Entonces, un error muy común es no fijarse si fermenta la glucosa. ¿Sí? Y acá ya tengo el primer dato, ya con un tubo tuve 3 datos. Si fermenta o no la glucosa, si fermenta aparte de otros azúcares, si produce gas, si produce sulfuro de hidrógeno. Esto todo, tiene que ver todo con el metabolismo. ¿Sí? Y hay unas tablas que me dicen, si hace esto, esto puede ser tal bacteria. Si hace esto, ustedes en la guía tienen una tabla que es del Kahneman y es muy sencillita y es muy vieja y no la cambiamos a pesar de los años porque cada vez son más difíciles las tablas porque tienen mucha más información. ¿Sí? Bien, acá tengo resultados. ¿Sí? De todos estos, lo primero que debería ver es si alguno no es enterobacteria. Y fíjense, estos no tienen número como para que yo les pida que miren, pero fíjense que este es todo rojo. Y este es todo rojo. Así que estos no son enterobacterias. Este tiene producción de gas y fermentación de los 3 azúcares. Este tiene fermentación. Este tiene fermentación. Este, miren acá. Este produce sulfuro de hierro, pero poquito. Miren qué poquito. Este un montón. ¿Sí? Y así vamos mirando. Entonces, nunca podemos decir si son positivos, perdón, si son positivos o si son negativos, eh, sino que tenemos que evaluar cada una de las 3 características que nos da el tubo. Entonces, el primer tubo que nosotros vamos a hacer para enterobacterias es TSI. El segundo tubo que vamos a hacer para enterobacterias, me voy a saltear más que nada para no embarullarlos, no porque no quiero que lo vean, lo tienen, pero prefiero seguir con las enterobacterias porque van a ver que en el medio de algunos tubos que tienen que ver con aminoácidos no se usan habitualmente de rutina y como se hacían en el TP, están en la presentación, pero no se detengan en eso. Bueno, primer tubo, TSI. Segundo tubo, SIM. SIM quiere decir sulfuro, indol, movilidad. Quiere decir que otra vez me voy a encontrar con un tubo que voy a ver 3 cosas. Sulfuro, ¿sí? Indol y movilidad. Las 3 cosas voy a mirar. Y ahora me encuentro con un tubo, a ver si no está la foto, porque es una pena, si no, como, oh, claro, pues la tiene en el TV. Bueno, es un, no importa los colores, pero fíjense que no es un tubo sólido, es un, bueno, encima este es un caldo, justo no es. Bueno, el SIM es un tubo semisólido, un agar semisólido, quiere decir que no voy a poder tener pico de flauta, que va a ser como una gelatina aguada, ¿sí? No va a ser líquido, o sea, no es un caldo, no es, tiene agar, pero es un agar medio flojito, ¿sí? De esos que si yo vuelco el tubo se me va a caer, ¿sí? Va a quedar como medio, como un gusano, medio baboso, se va a salir, ¿sí? Es semisólido, es transparente y nos permite ver movilidad, nos permite ver producción de triptofanasa y nos permite ver la formación de sulfuro de hidrógeno, que lo veíamos en el tubo anterior, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que nos daba color negro con el hierro. Bien, entonces, lo que hacemos nosotros es pinchar el tubo, ¿sí? Bueno, y acá tiene la interpretación, pero prefiero contárselas. Nosotros pinchamos el tubo con un hilo. Fíjense que acá inclusive se ve el camino del hilo, ¿sí? Calenté el hilo, ¿sí? Lo dejé enfriar, tomé la colonia. En general, en la práctica común, nosotros tomamos la colonia, hacemos el TSI, cerramos el tubo y con lo mismo que nos quedó en el hilo, pinchamos este, ¿sí? Hacemos los 4 tubos sin volver a tomar muestra y alcanza, porque son miles de bacterias las que hay en una colonia. Entonces, no, parecería que no hay nada, pero hay un montón. Bueno, pincho el tubo y lo pongo en la estufa a 37 grados, crece mejor a 35, pero se pone habitualmente a 37 grados durante un día y lo voy a ver al otro día. ¿Qué hago el otro día? Tengo que mirar 3 cosas. Que produzca sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Que me dé la prueba de indol o producción de triptofanasa positiva y que tenga movilidad. Vamos de a uno. Ya sabemos que si produce sulfuro de hidrógeno me va a quedar negro porque estos medios tienen hierro. Este tiene producción de sulfuro de hidrógeno. Este tiene, no sé si llegan a ver acá, muy poquitito negro. Tiene producción de sulfuro de hidrógeno muy poquitito. Este no tiene y este tampoco. Bien. La segunda característica que voy a mirar es la movilidad. Y perdón que me salté el indol. Voy a mirar la movilidad. Fíjense que acá veo el punto de siembra. Yo pinché con el hilo ahí y me quedó, las bacterias crecieron alrededor de donde yo las puse. Este no se mueve. Fíjense acá también.
pinché acá el agar, como no es líquido, sino que es semisólido, pueden ir moviéndose, pero no se mueven rápidamente como en un líquido. Entonces acá, ¿sí? Veo que quedaron todas ahí. Este no tiene movilidad. Este obviamente tiene movilidad porque fíjense que se me quedó todo negro, no me quedó negro en el medio. Se me quedó todo negro. Este tiene movilidad. Y este, si veríamos la turbidez como pusieron ustedes en el examen, podríamos ver que es una bacteria móvil, ¿sí? El tema de la movilidad es que a veces hay cepas que son muy móviles y a veces hay cepas que son muy poquito móviles. Entonces habría que prestar atención a eso. Pero en principio, este tiene sulfuro positivo, tiene movilidad positiva. Este tiene sulfuro positivo, movilidad negativa. ¿Sí? Quedó todo en el medio, en el punto de siembra. ¿Qué pasa con el indol? El indol hace que nosotros, para identificar el indol, tenemos que agregar otro reactivo, que es el reactivo de COVAX. Es un reactivo que se guarda en la heladera, al abrigo de la luz, y que lo que hacemos nosotros cuando vamos a ver qué pasó, pinchamos el tubo, lo metimos en la estufa tapado, lo dejamos un día, lo sacamos, miramos la motilidad, miramos el indol y después de eso le vamos a agregar unas gotitas de reactivo de COVAX que nos va a generar, ven que acá hay como una capa diferente arriba, nos va a generar una coloración rojiza si la bacteria es productora de triptofano. Entonces estamos averiguando si da la prueba positiva o no. Entonces voy a poner, ¿sí?, el reactivo, voy a esperar unos segundos, no más de un minuto porque después se pasa, y voy a ver si me queda sin color, es negativo. Si me queda rosa o fucsia, suele dar color muy lindo, es positivo. Y es así como ya tengo 3 características más. Tenía 3 características en el TSI y ahora tengo 3 características, o aunque una es repetida, en el SIM. ¿Bien hasta acá? ¿Sí? Buenísimo. Vamos a la tercera prueba. Dijimos TSI, SIM y ahora hacemos citrato. ¿Sí? Y acá viene la primera corrección. ¿Qué identifica Oriana? Ahora igual te voy a mostrar que hay otra prueba que hace lo mismo. ¿Qué identificás? Identificás que la bacteria sea una bacteria que produce triptofano, de triptofanasa, la enzima, ¿sí? Si la bacteria tiene la enzima triptofanasa, se va a producir el triptofano y te va a dar ese color rosado divino, un fucsia hermoso, ¿sí? Digamos, es aprovechar una característica metabólica que tiene, si puede producir o no una enzima. ¿Bien? Y les decía que acá quiero corregir un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque el citrato, que es este tubo verde, ¿sí?, es una prueba que solamente nos sirve para ver eso, para evidenciar si puede usar el citrato como fuente de carbono. Hay bacterias que pueden usar el citrato como fuente de carbono y hay bacterias que no. Esta prueba nos divide a las enterobacterias en 2 grandes grupos. El tema es que es la primera prueba que hay que hacer, ¿sí? Y esto es lo que quiero corregir. Porque nosotros empezamos con el TSI porque es la más linda. O es la más, la que uno aprovecha más, ¿sí?, en la información. Pero en realidad, cuando yo me enfrento a hacer pruebas bioquímicas, lo primero que tengo que hacer es pinchar el citrato, es hacer la prueba de citrato, porque si no, voy a contaminar las otras, voy a contaminar la prueba de citrato con las fuentes de carbono que tenían los otros tubos. Voy de vuelta. Yo tomo mi bacteria y lo primero que tengo que hacer es esta prueba, para asegurarme que la bacteria puede o no usar como fuente de carbono el citrato. Si me da negativo, no puedo usarlo. Pero si me da positivo y es la primera prueba que hice, estoy tranquila de que sí la puedo usar. Ahora, si pinché primero el SIM y pinché primero el TSI y después hice esta, y quizás alguno de los azúcares que usé, que tenía los medios de cultivo anteriores, lo arrastro al citrato y me da un falso positivo. ¿Bien? Entonces, primero, antes que nada, hago esta prueba y después hago las otras, no importa el orden. ¿Bien? Este es el tubo de citrato de control, que no tiene nada. Fíjense que tiene fondo y tiene pico de flauta. Y habíamos dicho que el TSI también era un agar sólido que tenía fondo y pico de flauta. Y nosotros pinchábamos en el TSI el fondo y después estriábamos en el pico de flauta. En este solamente se estría en el pico de flauta. ¿Sí? No nos interesa el fondo, porque nosotros queremos ver si usa el citrato como fuente de carbono. No importa si lo usa en aerobiosis o no en aerobiosis. Si lo usa, ya nos sirve el dato. Entonces, solo vamos a estriar con el hilo en el pico de flauta. Y
La vamos a cultivar a 37 grados, un día en la estufa, igual que todas las otras pruebas bioquímicas. Y si me queda todo verde, quiere decir que no usó el citrato. Y si me queda el pico de flauta o todo el tubo azul, un azul intenso, bellísimo, quiere decir que puede usar el citrato como única fuente de carbono. Vamos a ver. Bueno, acá tienen el algoritmo para hacer la prueba, pero en realidad lo que nosotros hacemos es, esto es lo que va pasando, ¿sí? Con la bacteria. Usa el citrato, lo pasa a piruvato, lo pasa a dióxido de carbono, ¿sí? Y finalmente se alcaliniza el medio y me queda un azul. ¿Mm? De vuelta, ¿quién es el importante para poder entender cómo pasa la prueba? El colorante. ¿Sí? En la práctica uno no anda pensando qué colorante tiene, pero sí para entender lo que está pasando es interesante saber que son los colorantes los que nos dan la información. Bueno, esto ya se los conté. Ah, y acá, miren, acá se ve mucho más lindo el azul. ¿Sí? El positivo es el azul, que puede ser solo el pico de flauta o todo el tubo, y el negativo es verde. ¿Sí? De vuelta, no pincho, solamente estrío en la superficie. ¿Bien? Así que ahí tenemos la tercera prueba. Y la última prueba, que se hace para enterobacterias de rutina, porque dijimos que con 4 tubos alcanzaba, ¿sí? Teníamos TSI, SIM, citrato, no en ese orden, y les pongo BAM, pero en realidad no es BAM, es urea. BAM quiere decir Buenos Aires modificado. Y es un medio de cultivo que se usa mucho acá en Argentina, es un medio de cultivo nacional que es muchísimo más económico y da la misma información que los medios que vienen de afuera, por eso es muy común que se use en clínica, no en industria. En industria se usa el medio de urea solo o el líquido, ¿sí? el caldo de urea. Pero en realidad es lo mismo y hasta tienen los mismos colores. Bien, es un medio de cultivo que tiene urea y yo lo que voy a ver es si la bacteria tiene una enzima que se llama ureasa. ¿Sí? Ureasa. Entonces, si tiene ureasa, me va a cambiar el color y de vuelta la vedette es el indicador, que en este caso es el rojo fenol. Y si tiene ureasa, va a poder degradar la urea, va a producir amonio, el amonio va a poner el medio mucho más básico y se va a ver un rosado intenso como se ve realmente así. Este es el negativo y este es el positivo. Me gustaría ver un caldo acá, acá. ¿Sí? Fíjense que es el mismo color, el negativo es el mismo amarillo, y el positivo es este rosado muy lindo, que a veces se ve fucsia, depende de las marcas. Pero bueno, lo interesante es que el amonio nos alcaliniza. Si tiene urea, si tiene ureasa, yo le doy urea, ella, como tiene ureasa, va a desdoblar la urea y se va a producir amonio. Bien, esta es la última prueba. Y con esas 4 pruebas que me dan un montón de información, voy a ir a mis tablas que me dicen tal bacteria da la prueba de urea de esta forma, la prueba de citrato de esta forma, la movilidad de esta forma, la prueba de indol de esta forma, y así voy a ver, ¿sí? ¿Cuál es la bacteria que me coincide con todos mis resultados de laboratorio para poder identificarla? ¿Vamos bien hasta acá? Buenísimo. Bien, esa es la identificación de pruebas bioquímicas de enterobacterias, que en realidad es de lo más común, de lo más sencillo que se hace en cualquier laboratorio, si es muy sofisticado o si es poco sofisticado. Si ustedes van a trabajar solos en un laboratorio que tenga muy poco recurso, estas 4 pruebas las van a hacer. Si van a trabajar en un laboratorio súper tecnológico, estas 4 pruebas las van a hacer. Quizás no las hagan manuales, ¿sí? Pero van a hacer las mismas pruebas. Bien, quiero contarles de estas 3 que son pruebas que ustedes ya conocen. Primero, voy a volver a la primera diapo. Acá. No, a la primera no, a la segunda. Dijimos que teníamos la muestra, que la evaluábamos, que hacíamos el gram, ¿sí? Y después la sembrábamos. Bueno, entre el gram y sembrarlas puede haber algo más, ¿sí? Puede haber algo más que se puede hacer acá o se puede hacer acá. Porque quizás yo la siembro y después de esa colonia aislada hago las pruebas bioquímicas adicionales, que es la forma correcta, pero algunos quizás la hacen de acá, ¿sí? Entonces, yo tengo colonias aisladas y les voy a hacer pruebas para identificar y las voy a hacer, ¿sí? De esas colonias cuando las tenga puras. ¿Qué pruebas van a hacer? Y ahora ya no me acuerdo en qué diapo estábamos. Vamos a buscarnos. Estábamos cerquita. Va a ser la prueba de la catalasa y la prueba de la coagulasa. Y nosotros la semana pasada las mencionamos, esto no quiere decir que todos se las tengan que acordar, pero la prueba de la catalasa era una prueba que me permitía ver si una bacteria tenía la enzima catalasa
y con esa enzima podía desdoblar, ¿sí? Perdón. Sí, si tenía la enzima catalasa y con esa enzima podía ella hacer burbujear el agua oxigenada que nosotros le ofrecíamos. Si nosotros le vamos a ofrecer peróxido de hidrógeno, si la bacteria tiene la catalasa, va a cortar ese peróxido. Me van a matar los profesores de química. Va a escindir esas uniones químicas y va a liberar el oxígeno molecular, ¿sí? Que es un gas. Entonces voy a ver desprendimiento de burbujas. Esa es una de las pruebas. Entonces yo en un porta limpio voy a poner una suspensión de mis bacterias, le voy a poner una gotita de peróxido de hidrógeno y si yo veo así que burbujea, que se desprende gas, que ese gas es oxígeno, la prueba de catalasa es positiva. Si yo no veo burbujeo acá, como cuando sirven la Coca-Cola, hace pss, es ese burbujeo el que se ve y es re intenso, ¿sí? Se puede hacer en tubo, se puede hacer en porta, se puede hacer en tubo. No se puede hacer tirando las gotitas arriba de las bacterias en el medio cultivo, ¿sí? Esto no quiere decir que no encuentren colegas que lo hagan. No es correcto porque puede tener interferencias, ¿sí? El medio cultivo puede tener alguna enzima catalasa y puede darles un falso positivo. Pero en principio yo pongo mis bacterias, ¿sí? Que las tengo en el cultivo, le pongo unas gotitas de peróxido de hidrógeno, si burbujea, ese peróxido de hidrógeno se desdobló en agua y oxígeno y lo que burbujea es el oxígeno y es catalasa positiva. Bien, esto lo habíamos visto la semana pasada para diferenciar familias estrechamente relacionadas, géneros estrechamente relacionados como el género estafilococo del género streptococcus. ¿Sí? Yo veía al microscopio el gram, veía cocos gram positivos y tenía que ver si lo sembraba como estáfilo o como estrepto. Entonces le hago la prueba de catalasa. Si da positiva es estáfilo, si da negativa es estrepto. ¿Sí? El estáfilo tenía la enzima, el estrepto no. Y para eso sirve. Y es una prueba sencilla, barata, fácil de hacer, que no genera error si no la hago arriba del medio cultivo. No voy a tener demasiadas dificultades. Bien, esa es una de las pruebas. Otra de las pruebas es la coagulasa. La prueba de coagulasa me buscaba en una bacteria si la bacteria tenía la enzima capaz de coagular el plasma. Yo le ponía plasma de conejo estéril y veía si la prueba daba positiva cuando el plasma coagulaba y se transformaba en suero, o si me quedaba líquido y era plasma, era negativa. Y entonces, vamos a ver, acá está la prueba de la coagulasa. No, esta no es coagulasa, ¿eh? Esto es la catalasa. Esta es la coagulasa. ¿Sí? Yo tengo en mi plasma el conejo, algunos usan plasma humano, ¿sí? Debería ser estéril. Tengo mi plasma en un tubo de ensayo estéril con tapa. Voy a poner con un ANSA un poquito de mis colonias y una muestra biológica. Lo voy a volver a tapar y lo meto en la estufa de cultivo. Y espero 2 horas. Cuando lo saco, los miro y me puedo encontrar con 2 cosas. Con esto, que tiene un coágulo pequeñito, tiene plasma por acá, y entonces este coágulo pequeñito me da una idea de un positivo muy débil, pero es positivo. Puedo tener todo solidificado, y entonces el plasma que era líquido pasó a suero y me quedó todo solidificado. Esto es la forma más común de verlas. ¿Sí? Si espero las 2 horas, si no espero las 2 horas, en general lo encuentro con esto. O puede estar todo líquido, como si no hubiera pasado nada y tengo el plasma. Y ahí es negativa la coagulasa. No coagula, no tiene la enzima. No fue capaz esa bacteria de coagular este plasma y transformarlo en suero. Bien, si tengo suero positiva, si sigo teniendo plasma porque no pasó nada, es negativa. Y la prueba de la coagulasa, nosotros habíamos visto un solo ejemplo, que era para los estafilococos. ¿Sí? Los estafilococos eran catalasa positiva y coagulasa positiva, el aureus. Los demás eran negativos. ¿Sí? Supongo que alguno de ustedes se debe acordar de esto, lo vimos la semana pasada, igual cuando lo lean va a ser más fácil ahora entenderlo, pero yo tenía que buscar pruebas, ¿sí? Elegir estrategias para poder saber qué bacteria tengo, pues yo la miro y veo cocos positivos, pero si ya le hago la prueba de la catalasa, ya sé que son estáfilos y no estreptos, y si le hago la prueba de la coagulasa, ya sé que es el Staphylococcus aureus, y de ninguna manera va a ser ni epidermidis ni saprophyticus. Por ejemplo, ¿sí? Resumiéndolo muy sencillito, digamos, el algoritmo. Vuelvo a esta diapo. Otra posibilidad que tenemos de aprovechar estas enzimas, así como verificamos que tuviera catalasa, verificamos que tuviera coagulasa, podemos verificar que tenga hemolicinas. Y son enzimas que lisan la molécula de hemoglobina,
¿sí? Destruyen los glóbulos rojos y liberan la hemoglobina, entonces yo pierdo ese color rojo. Bien, y esta es una de las pruebas que tenían para estudiar para hoy. A ver quién me anota cómo se llama el agar que se usa para verificar la hemólisis, a ver si la bacteria tiene o no hemolicina. Agar sangre, claro que sí. No hace falta ni que lo explique el agar sangre. El agar sangre, bueno, acá tenemos la prueba de la coagulasa que ya se las conté. El agar sangre es un agar que está suplementado con sangre y, ya que estamos, les cuento, se puede comprar hecho, obviamente, como todos estos agares, pero si uno lo va a preparar, tiene que asegurarse que una vez que esterilizó el agar, ¿sí? En el autoclave, el agar empieza a enfriarse, porque si yo pongo la sangre de carnero, o si alguno quiere usar sangre humana y no me cuenta, ¿sí? Pues si ponen la sangre de carnero estéril en el medio donde prepararon el medio de cultivo y está caliente, ¿qué va a pasar con la sangre si está caliente? Se va a alisar y se me va a transformar en otro agar que quizás alguno de ustedes conoce, que se llama agar chocolate. Ay, hay alguien lo está escribiendo, voy a esperar. Y le damos el lugar a Noelia, a ver si lo conoce. Agar chocolate, muy bien. Cuando yo le pongo la sangre al agar nutritivo común, le pongo la sangre y el agar está muy caliente, se me va a quelar toda la hemoglobina, se van a alisar los glóbulos rojos y me va a quedar un marrón color chocolate. El agar chocolate se usa para identificar algunas bacterias que tienen otros requerimientos nutricionales, como por ejemplo algunas que producen diarreas que nosotros vimos, Shigella, Salmonella, se usa para otras más también. Pero no voy a tener agar sangre, ¿sí? Yo lo que necesito es tener la sangre para ver si hace hemólisis. Entonces voy a esperar a que se enfríe un poco más. Cuando yo con la mano lo puedo tocar y está calentito, pero no me quemo, esa es la temperatura para poner la sangre y que no se lise, que no se quede y que me quede rojo, ¿sí? Como ustedes están viendo en la placa. Así que si alguno de ustedes va a tener que preparar medios de cultivo, va a tener que tener en cuenta estos detalles. A veces, digamos, se pueden comprar hechos todos. El tema son los costos. Hay lugares donde pueden absorber el costo de comprar los hechos, hay lugares donde no, y hay lugares donde no justifica, porque quizás el agar hecho te lo venden por una cantidad de placas que es mucho mayor a la que uno usaría y estaría malgastando un recurso y no vale la pena comprarlo. Entonces está bueno saber cómo se prepara. Bien, ustedes ya vieron la hemólisis total, donde está acá, ¿sí? La hemólisis parcial y la ausencia de hemólisis. Así que no me voy a detener en esto, pero saben que nos da que nos da muchísima información y lo que estamos viendo es si tiene o no tiene la enzima. Esas son 3 pruebas que no son de tubo, de pruebas bioquímicas que se usan para tener información extra. Bien, un pasito más vamos a hablar. Vamos a hablar esta es la prueba del indol que nosotros habíamos antes visto, a ver si tenía triptofanasa, ¿sí? Que Oriana nos estaba preguntando justamente, ¿qué pasa? Porque es re difícil de entender. Bueno, fíjense, si la bacteria tiene triptofanasa, yo voy a producir, me va a dar positiva la prueba de indol porque se me va a producir el ácido pirúvico que me va a quedar acá arriba. Fíjense, yo le agrego el reactivo de COVAX, como les había dicho, hay otro reactivo que se usa más en la industria, se llama Ehrlich, el reactivo de Ehrlich, las dos dan lo mismo, ¿sí? Me queda negativo, estas fotos se ven mucho más lindas, negativo si no tiene color y positivo si tiene este color precioso, ¿sí? Ay, acá está el reactivo de COVAX anotado, ¿sí? Esta es una prueba que puedo hacer que hay enterobacterias que dan positivas y enterobacterias que dan negativas. No, la prueba de rojo de metilo ni siquiera quiero meterme para no embarullarlos, pero sí quiero, acá está, la prueba de la oxidasa que había surgido la semana pasada, y yo les dije, todas las enterobacterias son oxidasa negativas, por definición, ¿sí? Lo que estamos viendo es si el sistema citocromo oxidasa está o no está presente en los microorganismos. Bien, entonces vamos a tomar un tubo estéril, esto se llama tapón biológico, ¿sí? Seguramente ustedes en algún TP los usaron, aunque no era de microbiología, son tapones biológicos que se pueden sacar con el dedo chiquito, entonces no tenemos que andar destapando ni desenroscando, sino sacamos directamente para arriba y podemos tener el lanza entre el índice y el pulgar y podemos, pero que no se ve, entre el índice y el pulgar puedo agarrar el lanza y con el chiquito puedo destapar. Bien, voy a hacer una suspensión en fisiológica o agua estéril, voy a poner mis bacterias, voy a poner un disquito de oxidasa que acá no se ve, pero son disquitos como cuando uno hace agujeritos con la agujereadora de ese tamaño,
Y si da positivo, es oxidasa positiva, como las pseudomonas, y si da negativo, es una enterobacteria quizás, ¿sí? Bien, estos disquitos son muy sensibles a la luz, tienen tetrametil, acá está, tetrametil para difenilamina, ¿sí? Así que hay que tener cuidado de que no se nos oxida. Bien, lo último, a ver si me siguieron. ¿Cuál de todas estas no es una enterobacteria? El tubo 1, el 2, el 3 o el 4. A ver si esto que es lo más difícil de entender. Sí, Claudia, muy bien, bien. Tenemos coincidencia entre todos los que están anotando. Perfecto. Este tubo 4 no es una enterobacteria porque no fermentó azúcares y dijimos que por definición eran glucosa positiva, o sea, fermentaban la glucosa, ¿sí? Bien. Y si, escuchen esto, y si alguno de estos tres tubos divinos, que a priori yo ya vi que son bacilos gram negativos, así que son posiblemente enterobacterias, hago esta prueba y me da la oxidasa positiva, me da esto, ¿es enterobacteria? No, claramente no. Tengo que rumbear por otro lado. Por eso posiblemente unas pseudomonas, ¿sí? Que al gram se ven igual y que dan muchas de las pruebas de enterobacterias positivas, pero la oxidasa siempre le dan positivas las pseudomonas, ¿bien? Así que bueno, hasta acá llegamos. A ver el fondo negro. Sí, habitualmente uno sospecha que fermenta, pero puedes hacer otras pruebas, ¿eh? Puedes hacer pruebas de fermentación de glucosa. No te quedes así con esto. Inclusive se puede probar en el mismo medio de cultivo sin hierro, ¿sí? Así que por eso no hay problema, Cecilia. Quédate tranquila porque, digamos, tenés la forma de salvarlo. La mayoría no produce sulfuro de hidrógeno, por eso no te dan negro. Entonces es más fácil usarlo. Por eso se sigue eligiendo este. La mayoría de las bacterias de importancia clínica no te dan este negro. La verdad que no quiero desilusionarlos, pero no suelen dar. Bien, hasta acá llegamos con este tema. Voy a parar la grabación.